Bueno, mis hermanos, vamos a continuar en esta mañana estudiando este maravilloso tema que estábamos llevando a esta hora sobre el hogar cristiano. Y estamos hablando sobre los hijos. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el respeto, los hijos como el respeto a los padres. Estuvimos hablando de que los hijos aprenden o deben aprender a obedecer a sus padres, aprender a honrar a sus padres y aprender a estar con sus padres. Básicamente fue el tema del domingo pasado. Y hoy vamos a hablar sobre los hijos como los discípulos de los padres. Lamentablemente, hermanos, este principio se ha perdido y se está perdiendo. Se ha perdido a nivel del mundo y se está perdiendo a nivel de iglesia también. Que los hijos son los discípulos de los padres. Los hijos son prestados, la verdad. Los hijos son prestados por Dios durante su crianza, porque realmente el Señor nos lo da para criarlos y entregarlos. Hay un proceso en nosotros. Los hijos no son para los padres. Los hijos son entregados a los padres con un propósito de entregarlos para el plan de Dios, para ellos y en ellos, y específicamente para llevarlos a que tengan un hogar. Dios diseñó el hogar con un hombre y una mujer. Los dotó de la capacidad de reproducirse para que cada hijo que nazca se reproduzca en un hogar. Y el propósito básico de todos nosotros como padres es llevar a nuestros hijos a tener un buen hogar. Por eso los hijos son prestados por Jehová. Herencia de Jehová son los hijos, pero son por un tiempo. Y básicamente durante su crianza. Y la crianza de un padre termina cuando su hijo se casa. En cierta manera termina, aunque continúa el proceso de ser maestro, pero ese proceso de crianza básicamente se interrumpe ahí. Los hijos no son nuestros esclavos, son nuestros discípulos. Cuando un hijo en Israel cumplía los 13 años, el padre lo llevaba al templo, lo presentaba y hacía una oración de gratitud, dando gracias a Dios porque terminaba esa etapa, ese compromiso. ¡Wow! Señor, hasta aquí es mi responsabilidad. De aquí en adelante es responsabilidad de la sociedad. Pero nosotros vamos a un poquito más allá. Y mirando esta parte, hermanos, vamos a empezar en San Juan 17, porque si los hijos son nuestros discípulos y los hijos son discípulos temporalmente, nosotros tenemos que dar cuenta a Dios por ellos. Y vamos a San Juan 17 porque es interesante mirar ese texto en la entrega de cuentas de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos. Y una de las cosas que nosotros a veces no pensamos es de las cuentas que tenemos que darle a Dios por nuestros hijos. Y usted, hermano, y yo tenemos que ser veraces en la educación de nuestros hijos, porque la evaluación va a ser conforme a la verdad. Y le vamos a dar cuentas a Dios, no por la crianza de nuestros hijos, sino si los criamos conforme a lo que Dios estableció para criarlos. Si nosotros los formamos para Él y conforme a la voluntad de Él. Si cuidamos a los que nos dio a cuidar en lugar de andar cuidando a los que no nos dio a cuidar. En San Juan capítulo 17, vamos a ver los versículos 6 al 8, que es donde el Señor menciona este privilegio de dar cuentas. Dice el versículo 6: He manifestado tu nombre. ¿A quiénes? A los hombres que del mundo me diste. ¿Cuántos varones le entregó el Padre al Hijo? 12. 12 específicamente para cuidar. Y los cuidó a los 12, incluyendo al hijo de perdición. Y solo él se perdió, no porque estuviese mal cuidado, sino porque estaba establecido que debía ser el hijo de perdición. Muchas veces me pregunté, bueno, Señor, yo sé que tenía que cumplirse la escritura, pero ¿cómo te aguantaste a Judas? ¿Sabías que te robaba? Y no se ve en la Biblia que le llamó la atención una vez, ¿cierto? Porque tenía que dejar que la escritura se cumpliese. Pero a Pedro lo corrigió, a Juan lo corrigió, a Jacobo los corrigió por su carácter, por su manera de ser, por su hipocresía, por todo. Pero a Judas nunca se ve que el Señor le dijo nada, pero lo cuidó hasta el final. Y permitió que se perdiese porque era el hijo
De perdición. Pero mire lo que dice el versículo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, porque realmente el Padre le entregó 12 para cuidar. Tuyos eran, es maravilloso ese principio, tuyos eran hasta el día que me los entregaste. Y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Mire, hermano, este es un principio maravilloso en la crianza de los hijos. Porque si los hijos son nuestros discípulos, esta también es nuestra responsabilidad. Y tenemos que pensar seriamente en esto, hermanos. Los hijos tuyos y mis hijos no son nuestros, son del Señor y nos los dio. ¿Para qué? Para discipularlos. Para discipularlos. No son nuestros, son de Él. La Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. Y en Israel, en el pueblo de Israel, Dios le dijo: quiero hijos para mí, una descendencia para mí. Y hay mandamientos en toda la Biblia en cuanto a los hijos y la necesidad de criar hijos para el Señor y no para el mundo. No sé cuántos de ustedes están orando por sus hijos y por sus nietos, pero ya nuestros hijos dicen que ya conocieron al Señor, ya son responsables de eso. Ahora estoy orando por mis nietos. Que el Señor no me dé nietos para el infierno. Esa es mi petición. Señor, no me des nietos para el infierno, por favor. Y es maravilloso que entendamos esto porque el texto es claro. En el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué es lo primero que debe hacer un padre con un hijo? Manifestarle el nombre del Señor. Yo no sé si nosotros deberíamos enseñar a los hijos a decir primero papá o enseñarles a decir primero Jesús. Que reconozcan a Jesús primero como su creador, su Señor, antes de reconocer a su papá como su papá. Y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, tú me los diste. Y escúchese la parte siguiente. Y han guardado ¿qué? Tu palabra. Mire, hermanos, trabajo de un padre con un hijo es llevar a su hijo a que obedezca al Señor. A que obedezca al Señor. Que guarde la palabra de Dios. No que la sepa, sino que la obedezca. Y recuerden lo que vimos el domingo pasado. Para que un hijo obedezca necesita dos cosas: creer y dolor. Necesita la fe y la aflicción. El padre que no enseña a su hijo convicciones y no le permite sufrir para poder vivir, no cría a su hijo conforme a la voluntad de Dios. Jesús a los 12 años ya tenía convicciones propias de cuál era su responsabilidad. ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar bien discipulado por María y José? Bien discipulado ya. A los 12 años, recuerde que un muchacho judío tenía que saber los 5 libros de la Biblia, los 5 libros de la ley. Tenía que dar cuenta de ellos. Tenía que responderle a la sociedad, al liderazgo de Israel, para honor de sus padres, al contestar muchas preguntas. Y en el caso de Jesús, no como Dios, sino como hombre, dejó a los líderes de Israel con la boca abierta. Gracias al trabajo de un padre y una madre, y en especial el trabajo de una madre que lo enseñó. Y Jesús está diciendo en este versículo 6, han guardado tu palabra. Es interesante, no dice han guardado mi palabra, dice han guardado tu palabra. Porque el padre no tiene permiso para enseñar a sus hijos lo que el padre quiere enseñarles. Tiene que enseñarles lo que Dios quiere que les enseñe. Porque los hijos nuestros primeramente son del Señor. Son prestados para nosotros como discípulos y son prestados para nosotros para que la descendencia de nosotros siga, pero ellos le pertenecen al Señor. Como dijo Job, tú me los diste, tú me los quitaste. Alabado sea tu nombre. Y es maravilloso este principio: tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Por qué? Porque Él les manifestó el nombre de Él, les enseñó. Ahora versículo 7. Ahora,
No solamente han guardado tu palabra, sino que han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Cuántos de nuestros hijos saben que todo lo que tenemos viene de Dios? Lamentablemente todavía muchos hijos de los cristianos creen que Papá Noel les trae los regalos en diciembre. Y no el Dios Todopoderoso. Y es interesante, los hijos deben conocer el nombre de Dios. Recuerde, a Israel se le dijo, Jehová tu Dios. Jehová es tu Dios, Israel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y él se dio a conocer por su nombre. ¿Cuál nombre es el nombre de él? El gran yo soy. Dile a Israel, yo soy. Te envío a vosotros. Yo soy. ¿Cuántos dioses tienen nuestros hijos? Los mismos dioses que tienen los padres. Y necesitamos que nuestros hijos sean nuestros discípulos, así como Jesús tuvo discípulos. Y lo mismo que Jesús le enseñó a sus discípulos, nosotros tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Oran sus hijos para conseguir las cosas que necesitan? ¿Sus hijos van a la presencia de Dios para orar por el par de zapatos que necesitan el próximo año para el colegio? Señor, tú eres el proveedor de zapatos. Yo sé que usas a mi padre o a mi madre y les das a mi padre y a mi madre las cosas o el dinero que necesitamos para comprar zapatos, pero los zapatos provienen de ti. Señor, dame los zapatos que necesito. Pero la mayoría de ellos no, ¿cierto? Yo quiero los Nike, los Reebok, los Adidas, y son aquellos, papá. No los que Dios me ha dado, sino aquellos. Yo quiero aquellos. Y los padres, la mayoría, no les enseñan a sus hijos a orar y a buscar la presencia de Dios, lo que usted quiera, escoja. Y así no son las cosas. No son así. ¿Necesita un hijo de un padre rico colocarse zapatos de hijo pobre? ¿Sí o no? Si no aprende a colocarse los zapatos de un niño pobre, no aprenderá a valorar lo que Dios le da. ¿O no es el ejemplo de Jesús? ¿Hay algún hijo de padre tan rico como Jesús? ¿Y usó alguna vez en la tierra zapatos y ropa de un padre rico? No, solo usó ropa de gente humilde. ¿O no es así? Se vistió humildemente, vivió humildemente, creció humildemente, y todo lo que él tenía como hijo se lo regaló a su pueblo. Y la Biblia dice que él se hizo pobre para enriquecer a su pueblo con toda su riqueza. ¿O no es así? ¿A qué se debió la pobreza de Cristo en la tierra? ¿A qué se debió la pobreza de Cristo en la tierra? ¿A qué se debió? A su generosidad para con nosotros. A su generosidad para con nosotros. La pobreza de muchos se debe a la mala administración, al derroche, pero no al saber dar. Y es maravilloso este principio. El versículo 8, ¿por qué dice que han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti? ¿Por qué? Dice el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado. ¿Qué debe aprender un hijo de parte del Padre? ¿Qué debe aprender? La palabra de Dios. Sencillo, la palabra de Dios. Eso debe aprender un hijo de la boca de un padre. La palabra de Dios. Dígame, hermanos, sus hijos y mis hijos, ¿en cuál otra parte del mundo aprende la palabra correctamente si no es en el hogar? Y si no es en el hogar, nuestros hijos no conocerán a Dios. No conocerán a Dios. En la iglesia están 2 o 3 horitas los domingos. Eso no es suficiente para que un hijo madure. Necesita la instrucción del padre y la madre todos los días. Porque las palabras que me diste les he dado. Y me encanta esa palabra porque están unidas a San Juan 12. No he hablado por mi propia cuenta. Lo que tú me dijiste que les dijera, les he dicho. Y lamentablemente a veces uno deja que el televisor eduque a los hijos, que la internet eduque a los hijos, y no uno. Hijo, vaya y lea, pero uno a veces no está ahí para instruirlos. Porque las palabras que me diste les he dado. Escuchen, ellos por ser discípulos, ¿qué? La recibieron. Y ellos han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Wow, la necesidad de ser ejemplo para los hijos. Jesús mostró realmente que venía del Padre.
Y Jesús mostró por su vida que realmente el Padre lo había enviado. Y tenemos que darle cuentas un día al Señor de la responsabilidad que Él nos dio de ser padres y tener a nuestros hijos como discípulos. Lo mismo que sabía el Padre, lo aprendió el Hijo. Y lo mismo que aprendió el Hijo, lo enseñó a sus hijos. José, el esposo de María, el padre putativo de Jesús, sabía carpintería, ¿cierto? ¿Qué aprendió su hijo? ¿Qué aprendió Jesús? Carpintería. ¿Por qué? Porque su padre era carpintero y su padre le enseñó. ¿Qué llegó a ser Jesús de José? Discípulo. Y al ser discípulo, empleado de él, no empleado, trabajador con él, al lado de él. Y la historia cuenta que José murió, parece que a muy temprana edad de la vida de Jesús. Y Jesús retomó el trabajo y cuidó a su madre y cuidó a sus hermanos. Hasta los 30 años fue un carpintero. Hasta los 30 años fue un carpintero. Trabajó la madera. Trabajó con sus manos, con el sudor de su frente, haciendo lo que vio hacer a su propio padre. Ese fue el trabajo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue un discípulo de José, como Jesús fue un discípulo de su propio padre. Por eso es maravilloso este principio. Los hijos son prestados, no son esclavos, son discípulos. Un buen discípulo trabaja como un esclavo, pero no es reconocido como un esclavo, es reconocido como un discípulo. Y es maravilloso ese principio, hermanos, porque es necesario que entendamos. Por esto, ¿cuál es la prioridad de los padres para los hijos? Vamos al libro de Proverbios capítulo 16. Porque necesitamos, hermanos, recalcar y recordar que entre todas las necesidades que hay, entre todas las urgencias que hay que ponerle cuidado a las prioridades. Entre todas las necesidades que hay, entre todas las urgencias que hay que colocarle cuidado a las prioridades. Y el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 16, es un versículo que tenemos que aprender nosotros los padres, como padres, para con nuestros hijos en las prioridades. ¿Qué es lo mejor para un hijo? Escuchen, hermanos, que sea sabio, que sea profesional. Que sea inteligente o que tenga plata. Y esas dos cosas no se adquieren en el mundo. La verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia no la da el mundo, la da Dios. Por eso el versículo dice, mejor, padre, escuche, mejor es que un hijo adquiera sabiduría que tenga oro preciado. Y es mejor que adquiera inteligencia que plata. ¿Cómo se adquiere la sabiduría para un hijo? ¿Cómo? La pregunta, ¿cómo hacemos que un hijo llegue a ser sabio en lugar de ser rico? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Y cómo puede un hijo llegar a temer a Dios si el padre no le enseña las escrituras? Si el padre no es maestro del hijo, ¿cómo? ¿Y cómo un hijo llega a ser inteligente? ¿Cómo llega un hijo a ser inteligente? Es interesante, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿cierto? Y el conocimiento de Dios es la inteligencia. Un hijo que maneje álgebra, física y química no es inteligente. Inteligente es aquel que conoce a Dios. Ese sí es inteligente. Y sabio no es aquel que sabe hacer de todo, aquel que teme a Dios y aborrece las cosas mal hechas. Y ese es el principio de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer al mal, aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino, aborrecer la boca perversa. Todo eso es ser sabio. Un hijo sabio no es grosero. Un hijo sabio no es irrespetuoso. Un hijo sabio no es arrogante. Un hijo sabio no camina por donde no debe caminar. Un hijo sabio aborrece las cosas que Dios aborrece, pero ama las cosas que Dios ama. Y ellos no nacieron sabios ni inteligentes. Ellos nacieron necios e ignorantes. Y ese es el trabajo que tenemos como
como padres. Porque un día tenemos que pararnos delante de Dios y darle cuentas. Y darle cuentas. Muchos padres están preocupados porque si mueren hoy, ¿qué pasaría con sus hijos? Porque no han hecho el trabajo de educar a sus hijos. Pero qué bueno que uno fuera a morir hoy y pudiera decirle: Señor, a los que me diste, cuidé. Lo que me dijiste que les enseñara, les enseñé. Me voy porque tú me llevas. Guárdalos del mundo. Sencillo. Eso es todo. Las mismas palabras que Jesús dijo en San Juan 17, dando cuenta por sus discípulos. Guárdalos del mundo, guárdalos del mal. Eso es todo. Porque si les he enseñado a temer a Dios, lo único que ellos necesitan pedir es eso: guárdalos del mal, guárdalos del maligno. Porque ellos ya saben qué es bueno y qué es malo. Saben qué deben y no deben hacer. Por eso, dentro de las prioridades, hermanos, que un padre debe tener para con sus hijos, es enseñarles a temer a Dios y conocer a Dios. Eso significa ser sabio y inteligente. Ese versículo de Proverbios 16 lo podemos reducir ahí. Enseñarle a un hijo a temer a Dios y a conocer a Dios es lo único que realmente, o lo prioritario que un padre tiene para con sus hijos. Porque si le enseña a temer a Dios, será sabio. Si le enseña a conocer a Dios, será inteligente. Será inteligente. Por eso, hermanos, es necesario que realmente podamos nosotros entender las escrituras de esta parte y poder enseñar a nuestros hijos. Vamos a leer Proverbios 9:10, que dice esas palabras, por favor, para que tengan el texto ahí grabado. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Por ahí empezamos. Si queremos hijos sabios, tenemos que empezar a enseñarles a ellos a que aborrezcan las cosas mal hechas. Todo lo que los hijos hagan mal hay que corregirles. Pero hay que corregírselos de parte de Dios. Es que a Dios es al que no le agrada eso. No a mí, sino a Dios. Que no es a mí a quien me causan vergüenzas, es a Dios. Que no es a mí a quien están blasfemando, es a Dios. Ese es el inicio para que los hijos empiecen a ser sabios. Por eso es importante ese principio. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y la segunda parte: y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso no podría decir hoy en día nuestros hijos son sabios y inteligentes. Depende de estas dos cosas. Si aborrecen el pecado y las cosas mal hechas, son sabios, y si no, son necios. Son inteligentes solo si conocen a Dios, y si no, no lo son. Pueden ser los mejores en este mundo. Recuerden, hermanos, que cuando usted va a leer escritura y leer escrituras, lo mejor del mundo es lo peor delante de Dios. El anticristo va a ser el hombre más sabio, más inteligente, el mejor político, el mejor líder, según los hombres. Por eso es el anticristo. Porque lo mejor de los hombres es lo peor delante de Dios. Porque Dios no califica a usted y no me califica a mí con los estándares del mundo. Jamás lo ha hecho y jamás lo hace. Solamente con los estándares de Cristo. No más. El mejor hombre del mundo, que es Cristo, fue un siervo, no un amo. El mejor hombre delante de Dios, que fue Cristo, delante de los hombres, ¿quién era? Un iletrado. ¿En qué universidad estudió este? Para que tenga tremenda sabiduría. ¿De dónde tiene este hombre palabras? ¿Quién le enseñó? ¿Acaso no conocemos la belleza de padres y familia que tiene? Lo calificaban con los estándares del mundo y no con los estándares de Dios. Los hijos deben conocer primero esto antes que el resto de cosas, para que el resto de cosas las puedan usar para la gloria de Dios y puedan hacer las cosas bien. Entonces, la prioridad de un padre para con los hijos son estas dos cosas: que teman a Jehová y que conozcan a Dios. Y leamos una vez más Jeremías capítulo 9, por favor. No lo hemos leído hoy, pero lo hemos leído muchas veces en otras ocasiones.
Jeremías 9, 23 y 24. Porque nuestros hijos deben aprender a saber en qué se pueden jactar, en qué se pueden enorgullecer. Nosotros nos alegramos, y eso está bien, de que nuestros hijos ganen el año, que saquen buenas notas. Eso está bien, pero esa no es la prioridad, la alegría de un padre. La alegría de un padre debe ser que sus hijos tengan estas dos cosas. Versículo 23 y 24 del capítulo 9 de Jeremías dice: así dijo Jehová, el Dios Todopoderoso: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Es interesante que todas estas cosas las está mencionando como producto del mundo, no producto de Dios. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová. Escuche, el nombre de Él. Es lo primero que el Señor le enseñó, Jesús le enseñó a sus discípulos, el nombre de Dios. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, las obras de Dios. Porque estas cosas quiero, dice el Señor, dice Jehová. Por eso es necesario. Y para eso los hijos necesitan el entrenamiento de los padres. Y lo primero que deben ser entrenados es en conocer a Dios. Vamos a Deuteronomio 6. En este proceso de entrenar a los hijos como nuestros discípulos, porque son discípulos, antes que enseñarle cualquier otra cosa, usted y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos allí. Dice la Escritura: estos pues son, escuchen, estos pues son los mandamientos, estos pues son los estatutos, estos pues son los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Está hablando Moisés. Moisés está cumpliendo el trabajo de ser padre espiritual de Israel, un padre de Israel y un líder. ¿Qué debe enseñarle Moisés a ellos? La palabra de Dios. Eso es todo. La palabra de Dios. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos muchas cosas, menos la Biblia. Muchas cosas, menos la Biblia, hermano. Estos pues son los mandamientos y estatutos, estos son los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. No solo enseñarlos, dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. O sea, donde quiera que viváis, el padre debe enseñar esos principios. Que si es santanderiano, que si es tolimense, que si es costeño, que si es, no importa donde sea. ¿Qué se le debe enseñar a un hijo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios regula y cierne todas las cosas y dice qué se puede usar del lugar y qué no, o cómo hay que usarlo, sencillamente, y qué no. Cuando nosotros llegamos a Antioquia, nuestra hija tenía año y medio más o menos. 3 años. Yamina, el que tenía un añito. Ya tan pronto Jiré empezó a juntarse con sus amiguitas de la iglesia y las amiguitas del colegio, ya empezó a decir Ave María. Y una vez empezó a decir Ave María, automáticamente se le cortó. No, hija, eso no lo debes decir. Porque el único que debes alabar es a Dios. A María no se le debe alabar, a María se le debe imitar, mas no alabar. Por eso, Ave María, por Dios, no se le debe permitir decir a un niño creyente: somos paisas. Usted ya no es paisa. Y si quiere que su hijo sea paisa, entonces no será creyente. ¿O no es así? Qué pena que le choque con ese orgullo paisa, hermanos. Pero más orgullo deben tener de ser creyentes. De ser creyentes. Ese sí es un orgullo que nosotros debemos tener encima de todo. Que las palabras suyas y las palabras mías y las palabras de nuestros hijos sea la palabra de Dios. Hablen conforme al vocabulario bíblico para que glorifiquen y honren solo a Dios, solo a Él. Y la tierra de ustedes y la tierra mía aún no ha llegado, está por llegar. Aquí somos peregrinos y extranjeros. No hemos llegado a la tierra
que Dios nos ha prometido. No hemos llegado. Esta tierra no es para nosotros. No fue prometida a ninguno de nosotros. Pueden pisarla y reclamarla como algunos la hacen. Dios no se la entregará. Porque la tierra que nos va a entregar aún no ha llegado. Cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Versículo 2 de Deuteronomio 6. ¿Para qué se le debe enseñar a los hijos la palabra de Dios? ¿Para qué se le deben enseñar los estatutos, los mandamientos y los decretos? ¿Para qué se les debe llevar a que los ponga por obra donde quiera que vivan? ¿Para qué? Enseñar la palabra y llevarlos a que la obedezcan. ¿Para qué? Dice, para que teman a Jehová tu Dios. O sea, para que sean sabios. Para que sean sabios. Un hijo nunca llegará a ser sabio si primeramente no se le enseña y se le lleva a que coloque en práctica. Para que temas a Jehová tu Dios, solo a Él. ¿Cómo? Guardando todos sus estatutos, guardando todos sus mandamientos, esos que Dios le mandó al papá, que ahora el hijo lo sabe y que el hijo debe enseñarle a sus nietos para que los ponga por práctica todos los días de la vida. Hay padres que le enseñan a sus hijos a comportarse en la iglesia de una manera y en la casa de otra. Hijo, en la iglesia se me porta bien, me hace el favor, se me porta bien y no pellizco. En la iglesia se me calla, me hace el favor. Pero en la casa, hijo, brinque encima de la silla, salte, corra. Pregunta, ¿está enseñando a un hijo la palabra de Dios verdaderamente? No. El hijo debe ser respetuoso en casa primero, para que lo sea en todo lugar. Nosotros hemos visto muchos padres luchando. Hay muchos padres que no pueden tener cositas en la mesita del centro de la mesa de la casa. Cristalitos y cositas, porque esos pelados dañan lo que sea. Y cuando no son los pelados, son las mascotas. Nosotros tenemos unos muebles que ya llevan como 20 años. Casi la mayoría de las cosas que tenemos tienen 20 años, ¿cierto? Desde que nuestros hijos nacieron, ellos fueron corregidos para no dañar las cosas. A ellos se les corrigió que con las cosas de la mesa de centro no se jugaba. Y se les disciplinó muchas veces cuando iban a jugar. Se les disciplinó. Por eso en nuestra casa ustedes pueden ver orden y las cosas en su lugar. Porque ellos aprendieron a no jugar. Ni a jugar balón dentro de la casa. Y en el patio menos porque están las matas de la señora. Pero hay hijos de hermanos que llegan a la casa de otros hermanos y dañan todo. Y ellos quieren que uno les diga, ay, tranquilo hermano, no se preocupe por su hijo. No, hay que decirle, dele palo a su hijo, porque su hijo es un rebelde, porque usted es un mal maestro. ¿O no es así? Lo que sus hijos hacen en público es lo que usted les deja hacer en casa. Y es interesante por eso la responsabilidad. Si queremos hijos que teman a Dios, que respeten las cosas de Dios y respeten las cosas de los demás, que hagan las cosas bien, tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Eso es todo. Yo les he dicho muchas veces a ustedes, y no quiero que lo sigan tomando mal, porque algunos ya se lo están tomando mal. No se puede pastorear a un creyente que no estudie la Biblia. No se puede, hermano. No se puede. Y no lo digo para decirle que entonces ya usted lo desecho como oveja. No. Yo no desecho a ninguno de ustedes como oveja, pero le digo, no se puede. No puedo ser su pastor si usted no estudia la Biblia. Porque que no tengo otra manera de ser pastor suyo sino con la palabra de Dios. ¿Cómo puede usted cambiar su carácter o su costumbre de vivir ser? Solo si estudia la Biblia. Estos días alguien me preguntaba, pastor, ¿qué hago con fulano de tal? Que lo aconsejo y no cambia. Le dije, la gente no cambia con consejos. Cambia con un discipulado continuo. A la gente hay que cogerla desde chiquita y criarla con un proceso educativo hasta que aprendan. ¿O no es así? Un proceso educativo. Ahora, las reglas y los mandatos de los padres en la casa no están al libre albedrío como dicen por ahí. Están aquí escritos. Su hijo y su hija no deben tener principios distintos a los míos, ni los míos a los suyos, si somos creyentes. No deben tener sus hijos ni sus hijas reglas distintos a los míos y los míos a los suyos, si usted y yo somos hijos de Dios. Porque las reglas están aquí. ¿O no es así?
Hay hijos de hermanos que les han dicho a nuestros hijos: sus papás no los dejan estar con ustedes hasta las 10, 11 de la noche por fuera. No, a los míos sí. ¿Será que los padres confían en sus hijos o será que los padres son irresponsables con los hijos al hacer eso más bien? Es interesante, hermano, los principios. Si un hijo está después de las 6 fuera de la casa, debe tener algo correcto y válido para hacer, y si no, debe estar en la casa a las 6 de la tarde. Ese es el principio bíblico. Y un hijo no debe estar en cama. Si se acostó temprano, no debe estar en cama a las 8 de la mañana, porque la hora de levantarse es entre las 5 y las 6 de la mañana, ¿o no es así? Ese es el principio bíblico. Ese es el principio bíblico. Entre 5 y 6 de la mañana, cuando el sol empieza a salir, el creyente debe levantarse. Y cuando el sol se está ocultando a las 6 de la tarde, el hijo de Dios debe volver a casa. Si no se acostó, está en casa, con su padre y con su madre, sentados, estudiando, aprendiendo, charlando, compartiendo. En casa. Esos son los principios que están escritos aquí. Las reglas, los estatutos, los mandamientos y los decretos del Dios Todopoderoso. Ahora, las reglas y los mandamientos de Dios necesitan razones. Proverbios capítulo 7. Alcen la mano los hijos que les molestan los mandamientos de papá y mamá. Alcen la mano los hijos que les molesta, que no les gusta, que lo manden. Alcen la mano. Todos aquí son obedientes, son un par de mentirosos. No, a ningún hijo le gusta que lo manden, ¿o sí? No, ¿por qué no alzan la mano, mentirosos? Alcen la mano los hijos que les molesta las órdenes. ¿Por qué? El mandamiento es gravoso si no tiene razones. El mandamiento es gravoso si no tiene razones. El mandamiento es gravoso si no tiene educación, si no tiene enseñanza. Por eso Dios mandó al padre que enseñe los mandamientos a sus hijos y a la madre. Padre, dele mandamientos a los hijos. Madre, enseña los mandamientos que papá le dio a sus hijos. En el capítulo 7 de Proverbios habla de la responsabilidad del padre de dar razones. Razones. Hijo mío, ¿qué dice? Guarda ¿qué? Mis razones. Si nosotros vamos a la Escritura, a analizar mandamiento por mandamiento, decreto por decreto, estatuto por estatuto, cada uno de ellos tiene razones de ser y razones para hacerlo. Si hay mandamientos sin razones, no se pueden dar. No. El motivo de un mandamiento y la razón de un mandamiento debe ser enseñado al hijo. El por qué se da y el para qué se da debe ser enseñado al hijo. Por eso el texto dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. ¿Cuándo un hijo podrá atesorar un mandamiento? Cuando tiene razones suficientes. De resto no. Hijo, no vas para la calle. Automáticamente en el hijo se produce una segregación de líquidos ácidos. Y dice, ¿por qué? Y se segrega otro montón de ácidos en el papá y dice, porque a mí me da la gana. Se acabó el libro. ¿Antes hemos respondido así alguna vez? Pero son las razones que nosotros damos. Pero cuando hay razones que tienen motivos y razones que tienen propósito, el hijo dice, listo. Y se queda tranquilamente, ¿cierto? Por eso es importante, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Escuche, guarda mis mandamientos y vivirás. Y guarda mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Y di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia, llama parienta. Qué bueno, hermanos, que nosotros podamos darle a nuestros hijos razones. Y tenemos que darles razones. En toda casa debe haber reglas, las reglas de Dios y las razones. Varones, cuando llega una suegra a la casa debe tener ley y razones. Sí. En la casa de ustedes. ¿Debe tener ley y razones, sí o no? Claro que sí. Porque toda suegra llega a la casa a colocar las reglas de su casa y no las de la casa, y no a respetar las reglas de uno.
Si llega su suegra a su casa, hermano, ¿debes obedecerle a usted o usted obedecerle a ella? Ahora, ¿usted debe haber reglas para la suegra? ¿Leyes? Claro que sí. Miren, hermanos, si llega alguien a mi casa a morar, ¿debe tener reglas? Claro que sí. Claro que sí, de como decirle, amigo, bienvenido a mi casa, pero en esta casa, el que duerme en esa cama, la atiende cuando se levanta. Y al salir de la pieza, deja la pieza arregladita. Mi esposa tendrá el privilegio de hacerle la comida, pero usted tendrá el privilegio de lavar la loza. Así debe ser, ¿o no es así? Así debe ser. Y si esa persona se porta así, puede convivir con uno como un hijo, como un miembro de la familia. Y si no, toca decirle, caballero, las puertas de la casa están abiertas. Que en el único lugar donde usted lo alcahuetea de esa manera será en su casa. Pero aquí no. Hoy en día hablar así se llama ser grosero. Se llama ser atarbán. Pero según la Biblia significa tener temor de Dios. Temor de Dios. Dios nos enseña las escrituras, hermanos, a hacer familia. Y si usted llega a mi casa, ¿qué debe llegar? A servir. Y si yo llego a su casa, ¿qué debo llegar? A servir. ¿O no es así? Nos servimos los unos a los otros. Y yo puedo decirle a usted, hermano, siéntase como en su casa. Pero si en su casa usted no hace nada, no le diría así jamás. La próxima vez que le vaya a decir a una persona así, pregúntele, hermano, usted, ¿qué hace en su casa? Si dice nada, mi esposa la hace todo, dice, hermano, qué pena, pero entonces no puedo dar la bienvenida a esta casa. No puedo decirle que se sienta como en su casa. Le diré mejor, hermano, váyase para su casa, porque aquí no se va a sentir como en su casa. ¿O no es así? Por eso es necesario, hermano, entender las escrituras y poder ir a las escrituras. Dale razones a tu hijo, dale razones a tu suegra, dale razones a tu amigo, dale razones al que llegue a tu casa de lo que hay que hacer en casa. La iglesia es una familia y todos los que estamos aquí tenemos que tener mandamientos y razones para hacer las cosas. ¿Por qué vienen hoy aquí, hermanos? ¿Por qué es domingo? ¿O porque son familia? ¿Porque es domingo y no había nada más que hacer? ¿O porque es el tiempo de estar delante de Dios como pueblo, como familia? ¿Qué razones tiene para venir a la iglesia? Las debe tener. Por eso es necesario que entendamos esto. En Proverbios capítulo 2, vamos allá un momentico. Aquí a mí no me rinde el tiempo, hermanos. Proverbios capítulo 2. Las reglas y los mandatos, las razones, debe recibirlas el hijo de parte del padre. Escuche. Pero también debe recibir la instrucción y los consejos. Cómo hacerlo y por qué hacerlo. Todo esto debe recibirlo. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, y las palabras del Padre no deben ser sus palabras, sino la palabra de Dios. Y mis mandamientos guardar dentro de ti. Los mandamientos del Padre para el Hijo no deben ser los mandamientos del Padre, sino los mandamientos de Dios, para que tenga el respaldo de Dios. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mire, hermano, ¿cuánto esfuerzo debe hacer uno para que un hijo sea sabio? Debe enseñarle a su hijo. Si uno quiere que un hijo sea sabio, debe enseñarle a su hijo a buscar la palabra de Dios y la sabiduría de Dios más que el dinero. Pero la mayoría de nosotros enseñamos a los hijos a buscar más el dinero que a Dios. Hijo, estudie, y si no, ¿con qué va a comer? Estudie, y si no, ¿quién va a ser usted? Yo quiero que usted sea esto y aquello y no sea lo que yo fui, avergonzándose de lo que Dios le dio a usted. La Biblia es clara, hermanos. Las verdaderas instrucciones y el verdadero consejo de un padre a un hijo tiene que ir encaminado con que conozca y busque a Dios como prioridad. Que sea sabio como prioridad, porque si Él dice, si tú inclinas tu corazón a la prudencia, si tú clamas a la inteligencia, o sea, si clamas conocer a Dios y quieres conocer a Dios, y a la prudencia dieres tu voz, porque la prudencia solamente la da la sabiduría. Y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor
de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Pregunta, ¿puede un creyente realmente conocer a Dios si no se aparta completamente del mundo? No puede, tiene que apartarse completamente. Y el apartarse completamente del mundo no es salir del mundo, es no amar nada de lo que está en el mundo, ni desear nada, ni aferrarse a nada, ni dejar que nada lo controle, sino tener control de todo. Control de todo, o sea, administración completa. Hijo, ese carro, esa moto, esa cicla, no es tu vida. Tu vida es el Señor. Para transportarse no necesita la moto, ni el carro, ni la cicla. Para eso Dios te dio pies. Usa primero los pies. Y podrás saber usar la moto, y la cicla, y el carro. ¿A cuánto nos está creciendo la barriguita por no caminar? A la tienda, en la cicla, en el moto o en el carro. ¿O no es así? Y la tienda queda a una cuadra. El sabio usa los pies. Y sabe cuándo usar el carro. Y sabe cuándo usar la moto. Y sabe cuándo usar la cicla. Sabiduría. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 8. Porque en el entrenamiento de los padres para con los hijos se deben enseñar las reglas, los mandatos de Dios, las razones, las instrucciones y los consejos de Dios. Pero también hay que dejar que los hijos pasen por el sufrimiento necesario para aprender la obediencia. Este texto lo usamos, creo que el domingo pasado. Y en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 8, hablando de Jesús como hombre, se dice estas palabras. Y aunque era hijo de Dios, ¿cierto? Y aunque era hijo de Dios. Recuerde que esa palabra hijo está en mayúscula porque es hijo de Dios. Y aunque era hijo de Dios, o por otras palabras, aunque era el mismo Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Yo le decía el domingo pasado, usted no debe ser alcahuete con su hijo, ni yo tampoco. Que usted le sirvió una arepita con chocolate al niño en el desayuno y no quiso. Listo, hijo, se le retira el chocolate y la arepita y va a la nevera y no desayuna nada más. La próxima vez que pida comida, ¿qué se le trae? El mismo chocolate con la misma arepa. No quiere, se le retira otra vez. Y cuando vuelve a pedir, se le entrega lo mismo hasta que la coma. Hay que ponerlo a sufrir, hay que poner a aguantar hambre al hijo para que aprenda a comer de todo. Pero los padres alcahuetes que le dan a su hijo como si fuera restaurante, no los aman. Por eso sus hijos los avergüenzan, nuestros hijos los avergüenzan en otra parte cuando los sacamos. No comen de nada y todo lo menosprecian. Y todo lo menosprecian. Cuando Dios dice comed de todo lo que les pongan por delante. ¿Y quién le enseña a un padre, a quién le enseña a un hijo a comer todo lo que está en la mesa? El padre. Demos gracias y comamos. Pero hay padres que se sientan a la mesa, ay amor, eso no me gusta a mí. ¿Y qué dice el hijo? A mí tampoco. ¿A quién están menospreciando? A Dios y a la esposa. Y la esposa ve todo su trabajo perdido. Y lo triste es que le dan órdenes, prepáreme esto. Y dijo, a mí yo quiero esto, dice el hijo. Y se convierte la mesa en un restaurante y no en una mesa de familia, donde se come lo que Dios provee a través del trabajo de mamá. Y terminamos con San Juan 5:19, porque el tiempo se nos fue. San Juan 5:19 nos dice que los hijos son como los padres. Por eso, hermanos, yo no sé si a usted le pasa como padre, pero no hay cosa que me moleste tanto a mí, que me haga salir el santanderiano a mí con mis hijos, es que mis hijos me imiten en todo lo que yo hago. ¿O no es así? ¿O no es lo que nos molesta? Que nuestros hijos griten como nosotros gritamos, que hablemos como nosotros hablamos, que caminen como nosotros caminamos y que hagan las mismas rebeliones que nosotros tenemos, ¿no es así? Yo no sé cuántos de ustedes han ido por el parque y se le pega cualquier mimo y empieza a caminar detrás de uno como uno que quisiera olvidarse que es creyente y pastor. Uno mira para la otra, que no hay ningún hermano por aquí. Pero San Juan capítulo 5 versículo 19 dice la escritura de la siguiente manera. 5:19. Jesús le respondió y le dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Por eso, hermanos, en la educación de nuestros hijos, tenemos que ser maestros de ellos para que ellos sean nuestros
discípulos. Y de hecho lo están siendo ya. El problema es que están aprendiendo de nosotros. Ese es el problema. Porque de hecho ya estamos siendo, todos los padres estamos siendo maestros. El problema es ¿qué están aprendiendo? Porque de eso le vamos a dar cuentas a Dios. Sea bueno o sea malo. Hermanos, el Señor les bendiga. Dios les guarde.